en el nombre de Cristo Jesús a aprender una palabra más. La profe nos enseñó el domingo pasado sobre los libros históricos. Vamos a hablar de los 5 siguientes libros históricos, que son Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías y Esther. Vamos a colocar este momento en la presencia del Señor. Cerramos los ojitos. Padre Santo, Señor Dios Rey Eterno, venimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, a entregar estos minutos, Señor, en tu presencia. Que seas tú obrando en nuestra mente y en nuestro corazón con tu palabra, Señor. Lleva nuestros pensamientos cautivos a la obediencia en Cristo Jesús, Padre eterno, con el poder de tu Santo Espíritu, Señor, escribe tu palabra en nuestro corazón. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, mis niños, empezamos en la clase del libro de los Reyes. En los libros de los Reyes hay 2, Primera y Segunda de Reyes. Estos libros antes era un solo libro, ¿sí? No estaban divididos en 2, pero con el tiempo fueron divididos a Primera y Segunda de Reyes. El autor de los Reyes es desconocido, no se sabe quién los escribió, entonces pues no tenemos como un autor de estos libros. Tiene 22 capítulos y el tema principal es la historia del rey Salomón. Nos acordamos que el papá del rey Salomón era el rey David, y él ya entrando en años, pues Dios le había dicho a él que le iba a dejar un heredero, ¿cierto?, para el reinado, y ya él estaba viejito, y vino y nombró a su hijo Salomón como rey. Entonces, el acontecimiento más importante ahí es pues la muerte del rey David, ya entrado en años, y el rey David, pues antes de morir, nombró a su hijo Salomón como rey, ¿cierto? Los temas como más relevantes del libro de Primera de Reyes tenemos los primeros años del rey Salomón, también llamada la Edad de Oro de Israel. ¿Por qué? ¿Se acuerdan que el rey Salomón, Dios le pidió algo, le dijo que podía pedirle algo, pero él no le pidió ni riquezas, ni oro, él no le pidió nada de eso, ¿cierto? Él le pidió sabiduría, le dijo que le regalara sabiduría, porque pues el pueblo era muy grande, era mucha gente, y él necesitaba poder gobernar su pueblo, así como su papá lo había gobernado, que él también lo ayudara a gobernar, ¿cierto? Entonces le dijo a Dios que por favor le regalara sabiduría. Entonces por eso le decimos que es la Edad de Oro de Israel, porque fueron muy prósperos, porque a Dios le gustó mucho que él no le hubiese pedido riquezas, ¿no? Porque le había podido pedir cualquier cosa, pero pues él le pidió fue sabiduría. Entonces, eso de la sabiduría que Salomón le pidió a Dios, pues les trajo muchas bendiciones. Hay un relato muy bonito que lo denomina el sabio juicio de Salomón. Y era que habían 2 mujeres, vivían como en la misma casa, y ambas dieron a luz más o menos en los mismos días. Entonces una se acostaron a dormir y una se quedó dormida sobre el bebé y este murió, ¿no? Entonces ella, cuando se dio cuenta que su bebé estaba muerto, fue a donde estaba la otra mamá, que también hacía poco había tenido su bebé, y se lo robó y se lo intercambió. Entonces cuando la mamá se despertó y se dio cuenta que el niño que estaba muerto no era el suyo, pues se formó el gran problema. Entonces fueron donde el rey Salomón, y que no, entonces que ese es mío, que el suyo es el muerto, y estaban las mujeres ahí peleando por el niño que estaba vivo, ¿no? Entonces el rey Salomón lo que hizo fue mandar traer una espada, y con esa espada dijo: pártanlo y denle la mitad a la una y la mitad a la otra. Entonces la mujer que no era la mamá del niño dijo: sí, mátenlo, uno para él, un pedazo para ella, otro pedazo para mí. Pero la mujer que sí era la mamá del niño le dijo: no, déjaselo, entrégueselo, no le quite la vida, pues, porque ella sí realmente era su mamá. Entonces el rey Salomón se dio cuenta que realmente quién era la mamá del niño, ¿no? Y pues se lo entregó a su mamá. Entonces el pueblo se dio cuenta que realmente él estaba lleno de la sabiduría del Señor, porque todas las decisiones que él tomaba eran pues de gran manera, ¿no? No como lo natural del ser humano, sino como con una sabiduría divina, ¿no? El crecimiento de sus dominios. El rey Salomón fue un hombre muy poderoso, muy rico, tenía muchas propiedades, tenía muchas riquezas, tenía muchas
cosas hermosas, ¿cierto? Y así todo el libro de Primera de Reyes nos va hablando sobre las cosas del rey Salomón. También nos habla sobre que el rey David quería edificarle el templo a Jehová, pero el Señor le dijo que no. ¿Que por qué? Pues porque el rey David había matado mucha gente, entonces pues no tenía como la pureza para construir el templo a Jehová, pero le dijo que Salomón sí le construiría templo. Y ahí también encontramos esa parte donde el rey Salomón le construyó el templo a Jehová, ¿cierto? Un templo muy hermoso, muy lindo, también nos enseña el Primera de Reyes. Después también nos va enseñando sobre el error de Salomón, porque él tenía mucha sabiduría, él tenía muchos bienes, él tenía el pueblo próspero, pero él cometió el error de casarse con muchas mujeres y no guardó la tradición que guardan normalmente el pueblo de Israel, que es casarse con su pueblo, con las mujeres de su mismo pueblo, sino que fue y se casó con otras mujeres. Tuvo muchas esposas, ¿sí? Y esas mujeres lo hicieron caer, ¿cierto?, en pecado. Él tuvo la idolatría y por esto entonces fue decayendo el reinado del rey Salomón. Luego nos vamos, también encontramos allí, después de la caída del rey Salomón, encontramos que vinieron los reinos de Judá y de Israel. Al morir el rey Salomón, empezó a gobernar Joram en Judá y Ocosías en Israel, ¿cierto? Entonces ya vamos a entrar en el segundo libro de Reyes. Bueno, en el primer libro de Reyes hay dos personajes que creo que todos lo recordamos muy bien, que es Elías y Eliseo, ¿cierto? Eran los profetas. Elías era el profeta y Eliseo era su estudiante, ¿cierto? El que lo seguía. Entonces son como los dos personajes, aparte del rey Salomón, que los profetas eran como los personajes más importantes aquí en Primera de Reyes. Luego nos vamos a Segunda de Reyes. Pues igual, ya les había comentado que eran unos libros igual, unidos, pero con el tiempo los separaron, pues entonces tampoco no hay autor. Tiene 25 capítulos y el tema principal es la historia del reinado de Israel y de Judá, desde los tiempos de Joram y Ocasías hasta el cautiverio. ¿Se acuerdan que ellos fueron llevados a cautivos por la rebeldía, ¿cierto? Por no obedecer al Señor. En esta época Israel lo gobernaban y no eran buenos reyes, ¿cierto? Estos reyes no eran como muy buenos, ellos no tenían temor a Jehová, ellos no respetaban los mandamientos de Jehová y ellos empezaron a gobernar mal. Entonces eso le trae consecuencias al pueblo. Cuando el pueblo elige, porque el que elige es el pueblo, cuando el pueblo elige mal a su gobernante, a sus reyes, hoy en día ya no son reyes, pero sí son nuestros alcaldes, nuestros presidentes, cuando el pueblo elige mal, eso le trae consecuencias al pueblo, ¿cierto? Entonces, el pueblo seguía a sus gobernantes, ellos no gobernaban con el temor de Jehová y pues por eso les empezó a ir mal. Y el mensaje que nos da lo que es Primera y Segunda de Reyes, espiritual, para nosotros hoy en día tenerlo en cuenta en nuestra vida, en nuestra iglesia, en nuestra comunidad cristiana, es que la influencia de los gobernantes es muy poderosa, ¿cierto? Pero nosotros como hijos de Dios tenemos que saber a quién elegir. Y bueno, eligieron mal, entonces tratar de llevar las cosas conforme es la voluntad de Dios entonces en nuestro hogar, ¿cierto? Porque todo lo que hagamos va a traer consecuencias a nuestra vida. Hay unos milagros espectaculares allí en el libro de Segunda de Reyes, y es que Elías tiene una pelea contra los enemigos, digamos, ¿sí? Y él le pide, se ponen como en pero es que mi Dios sí hace esto, pero su Dios no hace esto. Entonces ellos ponen un poco de animales, ¿sí? Y que caiga fuego. Entonces los sacerdotes de los dioses paganos empiezan todo el día a clamar a sus dioses para que caiga fuego sobre esas ofrendas, pero no pasa nada.
Y en un momento que le toca el turno a Elías, Elías le pide al Señor que envíe fuego del cielo, y el Señor envía fuego del cielo y consume todo eso que había ahí. Es un milagro espectacular, hermoso, que cuando ustedes puedan, lean los libros de Reyes y se van a asombrar de las maravillas que Dios hizo allí en el segundo. Eso está en Segunda de Reyes de 9 al 12, ahí lo pueden encontrar. Que se resalta de Eliseo, que pide doble porción de gracia, ¿cierto? Dios le había dado gracia y le pide más, o sea, más sabiduría, más poder, más, todo quería más, quería doble de lo que tenía, quería más, ¿cierto? Divide el río Jordán, sana las aguas y maldice, bueno, eso no está muy bueno, ¿no? Pero bueno, él lo hizo allá, maldijo a los muchachos que se habían burlado de él. Temas importantes de estos libros: el buen reinado de Jonás, el cautiverio de las 10 tribus por el rey Asiria, pues porque como tuvieron malos gobernantes, se apartaron de la ley de Dios, pues vino el cautiverio y fueron llevados en cautiverio. Eso es más o menos sobre Primera y Segunda de Reyes. Ahora vamos a aprender sobre Primera y Segunda de Crónicas, ¿cierto? Los eventos de este libro no se sabe muy bien quién los escribió. Lo que de pronto han indagado por la época, por algunas palabras que hay como en común, es que lo pudo haber escrito Esdras, pero pues no es 100% seguro porque no se ha comprobado. Esto fue escrito durante la época después de la cautividad, en el año 537, más o menos, antes de Cristo. Tiene 29 capítulos. El libro Primera de Crónicas tiene 29 capítulos. Y el tema principal es la historia de Judá y la soberanía de Dios. Personaje principal, David, para la historia de su vida. Este libro de Crónicas, cuando yo lo leí, pues como que, ¿por qué? Porque las Crónicas es un recuento de toda la vida de los reyes de Israel, ¿cierto? Es una historia de toda, desde Adán en adelante. Hablan de David, hablan de cuando murió Saúl, hablan de todo el reinado de David. Es como un recuento de todo lo anterior de Samuel, y de esos libros es como un recuento del libro de las Crónicas. Tiene 36 capítulos. Del capítulo 1 al capítulo 9, ¿qué se resalta? Que Jehová bendice al rey Salomón con enorme sabiduría y riquezas. Construyen el templo de Jerusalén, de lo que estaba hablando Primera y Segunda de Reyes, ¿cierto? Jehová se le aparece a Salomón y le promete bendecir a los israelitas conforme su obediencia. Eso le estaba prometiendo el Señor, pero bueno, él con el tiempo cayó. Y tras 40 años de reinado de Salomón, muere y empieza a reinar su hijo Roboam. Empezó a gobernar. Del versículo 10 al 30 del capítulo, 10 al 35, encontramos que las 10 tribus de Israel se rebelan contra el rey, o sea, contra el hijo de Salomón, ¿cierto? Y el reino se divide en dos. De las tribus de Judá y Benjamín permanecen en Judá, o sea, la tribu de Judá y Benjamín se quedan allí establecidos en Judá. Y muchos reyes gobiernan en el reino del sur, que es Judá. ¿Se acuerdan que se divide en el del sur y en el del norte, ¿cierto? Entonces ellos se quedan en el del sur, y el del sur se llama Judá y el del norte se llama Israel. En el capítulo 36, el rey del sur es capturado por Nabucodonosor y nombra a Sedequías rey de Jerusalén. Por causa del pecado, ellos, ¿qué pasa? Pues que decaen, ¿cierto? El Señor se aparta de ellos, le aparta su misericordia porque tuvieron malos gobernantes y decaen. Ellos van y son capturados por Nabucodonosor, ¿cierto? Que es el rey de Babilonia. Pero este rey decide dejar a Sedequías como rey de Jerusalén. Viene Sedequías y se rebela contra el rey de Babilonia y es cautivo y muere mucha gente, pero los pocos que sobreviven son llevados en cautividad a Babilonia. A unos hay cuando el imperio persa invade a Babilonia. Eso pasan unos años y vienen los persas e invaden a Babilonia.
cuando allí Alejandro el Grande toma el poder y él les da la oportunidad al pueblo de Israel de ser nuevamente libres, ¿cierto? Eso es más o menos lo que habla primera y segunda de Crónicas. Ahora vamos a hablar sobre Esdras. El autor, igual, desconocido. Los estudiosos de la Biblia dicen que puede ser Esdras, tiene 10 capítulos. El tema principal, el regreso de los judíos del cautiverio a Babilonia a la reconstrucción del templo y la inauguración de reformas sociales religiosas. Eso es como el tema principal. Lo importante del tema, que no debemos caer en los pecados de las generaciones anteriores. Entonces, ¿qué tenían ellos? Pues que estaban gobernando mal, ¿cierto? Vino la ira de Jehová, vino el castigo del Señor sobre el pueblo, fueron llevados cautivos por el pueblo de Babilonia, por el rey Nabucodonosor por mucho tiempo. Y al pasar el tiempo, vinieron, los liberaron, los libertaron y ellos pudieron volver a reconstruir a Jerusalén y volver a reconstruir el templo a Jehová. La enseñanza que nos da hoy la palabra de Dios en estos libros es que debemos obedecer primero a Dios, ¿cierto? Nuestro deber es obedecer nuestros comandantes, obedecer a nuestro presidente, a nuestros gobernantes, pero cuando las órdenes y los mandatos de ellos están fuera de la palabra de Dios, entonces no los debemos obedecer porque es que nos trae mal a nosotros y trae consecuencias. Eso le pasó al pueblo de Israel. Tuvieron malos reyes y tuvieron muchos años de cautividad allí siendo esclavos con el Nabucodonosor, ¿no? Por el rey Nabucodonosor. Se nos acaba el tiempo. Es muy cortico el tiempo acá en vivo, pues es mucho más corto que cuando estamos allí en la iglesia. Espero que por favor, niños, es muy importante que estudien la palabra de Dios. Toda la palabra de Dios es útil. Toda la palabra nos ayuda, nos edifica, ¿cierto? No es que nosotros somos de la gracia y solo estudiamos el Nuevo Testamento. No, toda la palabra de Dios nos ayuda. La palabra del Antiguo Testamento nos enseña para ser cada día mejores personas y no caer en los errores que han caído ellos, ¿cierto? Y también hay muchas cosas buenas y lindas. Entonces, por hoy, esto es todo. Los bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Espero que cada día se estén enamorando más y más y más del Señor. Que el Señor los guarde, que el Señor los bendiga, que el Señor los proteja. No se les olvide que los amo, pero Jesucristo los ama mucho más. Espero pronto poder volver a vernos. Bendiciones. Chao.